Durante estos días hemos estado operando en México DF y coincide que justo dentro de nada es el Día de Muertos. Y más allá de venir, operar y demás, si hay algo bonito cuando sales de tu país es aprender y es conocer. Así que os dejo un vídeo muy personal que grabé anoche en el centro de la ciudad, porque creo que es una tradición de la que debemos aprender muchísimo. Y aunque el contenido del canal suele ser contenido médico, que creo que pues, es lo que más buscáis, no dejéis de ver por lo menos el inicio del vídeo y de entender en qué consiste y de dejaros 5 minutos para reflexionar de la suerte que tenemos y de que la vida sin la muerte realmente no existiría, y esa concepción tan bonita que tienen aquí en México. Vamos a hablar sobre el Día de Muertos. La verdad es que estamos impresionadísimos de cómo se vive, de cómo se siente, y creo que es una cosa súper importante. Este vídeo va a ser uno de los más bonitos que he hecho nunca. Tanto es así que con mi mujer hemos decidido que va a ser algo que vamos a incorporar a nuestra familia como una tradición que queremos copiar o que queremos adquirir de México y que es precioso. Os voy a contar. Esto, lo primero, es que proviene de las culturas prehispánicas. Es verdad que cuando llegan los conquistadores españoles se mezcla un poquito con la religiosidad, con el Día de Todos los Santos, pero es algo que va mucho más allá de la religión y que verdaderamente es algo de la familia, es algo de cada casa y es algo que las abuelas enseñan a sus nietos. Realmente el Día de Muertos hay que entenderlo como una forma que tiene la abuelita, que ya se está haciendo mayor, de decirle a sus nietos: no te preocupes cuando yo no esté, porque voy a venir a visitarte, voy a venir a verte, voy a venir a estar contigo, podrás hablar conmigo. Entonces, ¿en qué consiste el Día de Muertos? El Día de Muertos como tal es el día 2 de noviembre, pero el Día de Muertos va casi desde el día 28 de octubre hasta el 5 de noviembre. ¿En qué consiste? Es una creencia por la cual esas personas que ya no están con nosotros, que han fallecido, van a ir viniendo a partir del día 28. Se coloca un altar en las casas y se invita a la gente a que venga a verlo. El altar, que tiene que tener, por lo general, una foto del difunto y de todos los difuntos a los que yo quiero ver, a los que yo quiero honrar. Si no tengo una foto no pasa nada, puedo colocar su nombre en una calaverita de caramelo o de chocolate, coloco su nombre y ya es representativo. Tengo que colocar flores, son unas flores que se llaman de 20 pétalos, que son unas flores naranjas que huelen súper bien y que lo que hacen es guiar a los difuntos hasta el altar, porque tú les estás esperando allí para verlos. De hecho, en los pueblos se colocan desde la tumba hasta tu casa para que se guíen por el olor. Aparte de eso, hacen falta velas, porque las velas les van a guiar también, les van a dejar ver, les van a dejar verte. Hay que colocar agua. ¿Por qué? Porque llegan muy cansaditos de su largo viaje. Pero además tenemos que colocar comida, y vamos a colocar la comida y la bebida y las cosas que más le hayan gustado a ese muerto. Le pondremos su comida, sus puritos, sus cigarros, su ron, su tequila, su mezcal, su vino, lo que sea, ¿vale? Se lo vamos a colocar ahí. Y le vamos a poner pan de muertos. El pan de muertos, que se dice, según la tradición, que puede ser una sustitución que hicieron los monjes, sobre todo los que llegaron en la conquista, que empezaron a evangelizar y tal, para sustituir pues aquellas sanguinarias cosas que hacían los mexicas. No es real. Realmente el pan de muertos lo que representa es un bollito de pan con 2 huesitos encima que representan esa calavera. Pero bueno, pan de muertos es una cosa muy típica de ese Día de Muertos, pero más allá de eso podemos colocar fruta, podemos colocar lo que queramos. Entonces el día 28 de octubre van a empezar a llegar primero las mascotas. Todo aquello a lo que tú hayas querido va a venir a verte el Día de Muertos. Después, el día 31 van a llegar los niños y el día 1 van a llegar los adultos y van a estar ahí contigo hasta el día 2, 3, 4, se empezarán a ir tranquilamente hasta el día 5. El día 5 la familia se reúne, dependiendo de la zona de México, puede ser el día 5, el día 2, depende. Y se van a comer todas esas cosas, se van a fumar esos puros, se van a beber ese vino, ese tequila, ese mezcal. ¿Y qué es lo más bonito? Que no sabe igual. Si tú le has dejado vino y ha pasado el alma del difunto a verte y has hablado con él, notarás que el vino no sabe igual. Notarás que ese puro no tiene el mismo aroma. Notarás que la comida ha perdido su sabor, porque el difunto se ha llevado el alma de lo que tú le has dejado. Es precioso, y hay una cosa fundamental: no se puede estar triste el Día de Muertos. Está prohibido. Lo primero que enseña la abuelita a su nieto es que no puede estar triste, porque si yo te voy a ir a ver unos días y tú estar triste, me vas a poner triste y no vamos a disfrutar.
Entonces la gente, conforme empieza a preparar ese altar, está ya hablando con su difunto, le está contando, le está preparando, oye, vas a venir, nos vamos a ver, te voy a explicar esto, te voy a contar aquello. Y realmente es muy bonito ver cómo además se invitan los unos a los otros. Oye, ven, que quiero mi nueva novia, te voy a presentar a mi abuelito, que va a venir a vernos. Entonces el día de muertos tienes que venir a mi casa, porque quiero que te conozca y que le cuentes que nos vamos a casar. Es precioso. Es verdad que dan un poco ganas de llorar, pero la verdad es que si lo analizas bien es una forma maravillosa de entender la muerte. Y esto realmente, si lo pensamos, incluso los egipcios decían, cada vez que pronuncies el nombre de la persona que ha fallecido, vuelve a estar vivo, está recuperando la vida. Y de hecho se dice en México que está la zona de los olvidados, cuando ya nadie te recuerda. Y entonces te olvidas, es como que tienes esa segunda muerte egipcia. Pero nadie te va a dejar de recordar, porque aquellos que te siguen recordando te pueden recordar también cuando ya no estén, porque también te pueden poner ese caminito y ese altar cuando ya no estén aquí. Es una tradición preciosa. Más allá de eso, contaros sobre la Catrina, que es esta figura de aquí, que realmente es una calavera, ¿no?, que lleva un sombrero enorme y unas ropas súper majestuosas. Es una figura del siglo XIX, del 1870, por un señor, por José de Guadalupe, que pretendía hacer una crítica social. En aquella época gobernaba Porfirio Díaz, ese presidente que creó tantas cosas carísimas como el Museo de Bellas Artes, Palacio de Correos, todo forjado en Florencia con mármol de Carrara. Y una de las cosas que reflejaba este José Guadalupe Porras era esas nuevas mujeres, sobre todo, que se habían hecho ricas con el cultivo del garbanzo, y realmente él les llamaba la calavera garbancera, que era una calavera ataviada con sus ropajes, porque eran nuevas ricas, que tenían que demostrar y ser ostentosas para demostrar lo ricas que eran. Después, Diego Rivera, que es uno de los muralistas más famosos que ha tenido México, que era además muy comunista, fue marido de Frida Kahlo, le puso los cuernos todo lo que pudo y más. Hay que decir que Frida también hizo lo propio, incluso con algunas mujeres que compartieron los dos. Pero bueno, a lo que íbamos, Diego Rivera cogió esa calavera garbancera y la convirtió en la Catrina, porque en aquella época se llamaba Catrín o Catrina a los ricos. Entonces dijo, pues tú eres la de los ricos, ¿no? Pues ya no eres calavera garbancera, vas a hacer la Catrina. Y la representó en un cuadro junto a él y junto a Frida Kahlo. Y de ahí copamos y se identifica con esa parte de muertos, porque las calaveras sí que se asocian desde el inicio a toda la parte de esos altares. Y por eso ahora la Catrina forma parte de ese Día de Muertos. Y después otra cosa muy importante, hasta hace muy poquito, hasta la película de Coco, según nos dicen, pero bueno, hasta hace los últimos 50 años, podemos decir, era algo muy íntimo, que se celebraba en las casas, sobre todo en la parte del sur de México. En el norte se celebra más Halloween, pero en el sur nadie se disfraza, nadie hace nada en ese sentido hasta hace poquitos años. Y ahora sí que han incorporado como parte del folclore la cultura de sacar estas catrinas a la calle, incluso a unos animales así que se han hecho de colores, así muy interesantes. Y bueno, pues es un folclore que sigue creciendo y que de verdad yo os invito a reflexionar y a decir, oye, pues igual me hago un altarcito en casa, pongo un par de fotos de mis antepasados o de gente que haya fallecido recientemente. Yo lo he hablado hoy con mi mujer, me he acordado un montón del padre de un amigo que falleció, de un amigo íntimo de mis padres que falleció también hace poquito, y les he mandado un mensaje a sus familias de decir, oye, ¿por qué no hacéis esto en Todos los Santos, el Día de Muertos, y los tenéis presentes en vuestra vida? Porque no se os olvide nunca, si habéis perdido a alguien, o a una mascota, o lo que sea, cada vez que os acordéis de esa persona, cada vez que habláis de ella, cada vez que está en vuestro corazón, cada vez que verbalizáis su nombre, vuelve a estar vivo en vosotros, de otro modo desde luego, pero quedémonos con lo bonito de esta tradición, de que cada Día de Muertos, todos aquellos que ya no están físicamente contigo van a venir a verte. Y disfruta la oportunidad de volver a hablar con ellos, disfruta esa posibilidad mágica de volver a tenerlos frente a ti, y aprovecha para contarles todo, para darles muchos besos y para sonreírles, porque la vida no existiría sin la muerte, y al final es algo que en México se entiende muy bien. Cuesta mucho concebir, pero si hay algo bonito de otras culturas es aprender de ellos. Así que como hacían los mexicas y los aztecas, porque ojo que los mexicas son los aztecas cuando se mueven hacia México, aprendamos de que la muerte forma parte de la vida y tratemos a nuestros muertos con cariño, con sonrisas, y contémosles lo felices que somos.